Bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión nos vamos a una isla perdida en la costa oeste de Canadá. Nuestro objetivo será encontrar las ovejas salvajes que habitan en la misma. No te pierdas este vídeo para descubrir cómo llegaron allí. Además te compartiré mis mejores trucos de camping para que tus acampadas sean mucho más cómodas y seguras. Todo ello rodeado de un paisaje espectacular. Como siempre, si te gusta la naturaleza salvaje y los lugares remotos, este es tu canal. Suscríbete para no perderte ninguna de mis aventuras. ¡Comenzamos! Ya tenemos todo listo y bien cubiertas las cosas importantes, las mochilas ahí adelante con un toldo. Y nada, nos preparamos para zarpar. Grupo de delfines. Nos hemos parado aquí porque nos hemos encontrado con un grupo de delfines que están aquí pescando alrededor nuestro. Es espectacular, son como unos 20 delfines. Yo. Bueno amigos, ya estamos en Jedediah Island. El viaje ha sido bastante tranquilito en la lancha, nos ha llevado como una hora, hora y poco y no ha habido muchas olas. Y nada, ahora nos preparamos a montar la tienda. Hemos elegido este sitio porque está más o menos resguardado, ya que anuncian una tormenta para esta noche con vientos del sur, que está por allá. Así que allí tenemos el bosque, nos protege y además tenemos unas vistas bastante buenas. Y por otra parte estamos rodeados de árboles, con lo cual va a ser más o menos fácil poner un toldo para proteger la tienda. Hoy os voy a enseñar cómo poner un toldo. Lo más importante a la hora de poner un toldo es que los 4 puntos de tensión donde pongas las cuerdas estén igual de tensos, tengan la misma fuerza tirando para cada uno de los puntos. De esa forma el toldo quedará recto y no se formarán bañeras, que es importante si va a llover como esta noche. Tenemos pensado engancharlo en este árbol de aquí, que está justo en la misma altura que el árbol de allá, y aquí nos falta un árbol, veremos cómo queda enganchándolo a este grande de aquí, o igual tenemos que poner una viga y engancharlo allá del fondo para que quede igual de tenso en los 4 puntos. Ponlo un poco más abajo.
y ponemos ahora aquí una viga. Esta puede ser buena, ponemos la cuerda por aquí en medio. Hemos visto que el tronco este no quedaba muy estable. Le vamos a poner un tercer punto de tensión. Hemos puesto esta parte de aquí más para abajo y esa parte más elevada. De esta forma el agua caerá para allá y nos protegerá del viento que en teoría viene del sur. Bueno, estamos aquí haciendo un fuego y preparando la hoguera para cenar y necesitamos luz, así que tenemos esta lámpara, pero para que sea más cómodo vamos a crear una farola. Así que con este trozo de madera grande haré de contrapeso y luego he encontrado este palo arqueado de forma perfecta para sujetar la lámpara. Y tenemos una farola. Acabamos de volver a la tienda después de cenar y debe ser que nos la hemos dejado abierta porque mirad lo que nos hemos encontrado. Cómo está el papel higiénico. Han tenido que entrar ratones y se han comido el papel higiénico. Así que aseguraros bien siempre de cerrar bien la puerta porque no sabes lo que se te puede meter. Me he dado cuenta que el toldo tiene aquí un agujero, así que lo voy a arreglar con cinta americana. Y siempre es buena idea llevar la cinta americana en un mechero, por ejemplo, para que no ocupe mucho. Entonces la atas, un trozo de cinta americana, y siempre la llevas aquí a mano y no te ocupa nada. Parece que el tiempo está despejando, esta mañana ha estado lloviendo y por la noche también, así que vamos a explorar la isla a ver si encontramos las ovejas salvajes.
Pues hemos encontrado las ovejas salvajes, como veis ahí atrás. Estas ovejas pertenecían a los dueños de esta isla, un matrimonio que en el 49 compraron la isla y vivieron aquí durante 22 años. Tuvieron granjas, animales y el matrimonio murió. Esta isla pasó a manos del gobierno de British Columbia, que hizo un parque marítimo provincial, y las ovejas se quedaron aquí. Como no tienen depredadores, pues aquí están campando a sus anchas y tienen toda la isla para ellas solas. Esta es la casa que construyeron, como veis tiene unas vistas espectaculares, menudo sitio. Y nada, vendieron la isla a un precio muy barato, con la condición de que lo hicieran parque provincial. La vendieron por 4,2 millones de dólares, que en aquella época, a principios de los 90, era una ganga. Ahora costaría muchísimo más, porque como veis la isla es enorme. Es hora de amarrar bien la lancha. Para ello vamos a usar este ancla, que lo vamos a poner en la parte de adelante. Siempre la parte de adelante es la más levantada, así que tiene que apuntar hacia donde vienen las olas. En este caso, para allá. Para tener más seguridad, voy a enganchar esta cuerda de la parte de atrás y la voy a atar aquí a algún tronco o algún árbol en la costa. De esa forma quedará tensada desde 2 puntos y bien asegurada para la tormenta de esta noche. Bueno, ya ha amanecido un día bastante malo, como veis, no para de llover y es el día que nos tenemos que ir, así que estamos esperando a ver si escampa un poco y podemos montar las cosas y partir en la lancha, porque si no vamos a acabar empapados. Bueno, parece que el tiempo ha mejorado un poco, ha dejado de llover, así que vamos a aprovechar para marcharnos. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros, así apoyáis este canal y podemos seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en la próxima aventura.